Iglesia Brave, buenos días, ¿cómo están? ¿Están bien? Qué bueno, es un gusto verles, es un gusto el poder reunirnos y adorar al Señor. Si es primera vez que estás con nosotros, bienvenido. Mi nombre es Luis Peralta, parte del equipo pastoral de esta iglesia y responsable del área de Iglesia Brave, donde servimos y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores en el idioma del cielo. ¿Sabes cuál es el idioma del cielo? Español. Sí, muy bien, muy buena respuesta. ¿Tienes una Biblia? Si no tienes una Biblia, levanta la mano. Aquí estamos levantando la mano para todos, ¿verdad? Qué bueno. Si no tienes una, levanta la mano y te prestamos una. Aquí hay una mano levantada al frente. Es importante que tengas la palabra de Dios, porque al final lo que vale, lo que importa, lo que cuenta es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y mientras te hacen llegar una, los que ya la tienen, vayan por favor a Efesios capítulo 2. Seguimos en nuestro estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya llevamos varias semanas. La semana pasada terminamos el capítulo 1. Y yo no sé tú, pero en mi caso ha sido una serie especial. El tiempo, lo que Dios ha hecho en mi corazón y en mi vida a través del estudio de esta carta ha sido algo muy especial. Si te has perdido algunos de los servicios, búscalos en nuestra página de YouTube y ahí ahí puedes escuchar las prédicas anteriores. ¿Tienes Efesios capítulo 2? Bien, vamos a leer versículo 1 al versículo 4. Así como estás sentado, si me acompañas y puedes leerlo en voz alta en la versión que tengas. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Listos? Listos. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, sigamos leyendo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de abrirla, de compartirla. Señor, habla a nuestros corazones y ayúdanos, Dios, por favor, a pasar de ser simplemente oidores y convertirnos en hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Preguntas de examen. ¿A quién le escribe el apóstol Pablo? A la iglesia de Éfeso. En este caso, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y recordemos, ¿qué tipo de iglesia era la iglesia de Éfeso? Era una iglesia gentil, era una iglesia nueva, era una iglesia que el 90% de las personas que formaban parte de la iglesia no eran judíos. No eran judíos, eran gentiles. Un gentil es todo aquel que no es judío. Veamos, vamos a hacer una prueba acá. ¿Cuántos judíos hay acá? Levanten la mano. ¿No? Ok, entonces todos somos gentiles. ¿Cuántos sudamericanos hay acá? ¿De Colombia? ¿Hay colombianos? Veo unas manos levantadas, qué bueno. ¿De Chile? ¿Hay chilenos? ¿Hay peruanos? ¿Ecuatorianos? Ya hay otra mano levantada, colombianos, ecuatorianos. ¿Hay venezolanos? Ya veo varias manos levantadas, ya van 3 países. ¿Hay, qué más sería? ¿Argentinos? ¿No? Oh, ok, vámonos un poco más ahora para el norte. ¿Hay panameños? ¿No? ¿Costarricenses? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Nicaragüenses? ¿Hondureños? Ahí veo unas manos. ¿Salvadoreños? ¿Salvadoreños? Qué bueno, también veo manos. ¿Guatemaltecos? Vemos varios. Vámonos un poco más al norte. ¿Mexicanos? Ahí está. Es una iglesia, vamos a decir que en su mayoría está formada por mexicanos. Algo así era lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso. De todos los que estaban ahí, la mayoría no eran judíos. Ahora, la palabra de Dios es la misma, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es viva y eficaz, es activa. Y así como era funcional y necesaria para la iglesia en Éfeso, es ahora también funcional y necesaria para nosotros. ¿No lo creen? Mira, la palabra de Dios, lo mismo que habló ayer,
lo mismo nos va a decir hoy. El principio, su verdad no cambia, se mantiene de generación a generaciones. Y algo que nos enseña la palabra de Dios, lo cantábamos hoy, es que nuestro pecado hace que nuestro corazón sea perverso. ¿Has escuchado eso antes? ¿Sabías que tu corazón es perverso? ¿Que nuestro corazón es perverso? No, pastor, yo no. ¿Cómo me va a decir eso a mí? La Biblia dice que debido al pecado nuestro corazón es perverso. Ahora, ¿qué quiere decir perversidad? ¿Qué implica la palabra perversidad? Mira, de acuerdo al diccionario panhispánico jurídico, dice que la perversidad es la cualidad de quien obra con maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. ¿Has hecho algo que no es correcto y lo has hecho de manera consciente? No levantes la mano. ¿Lo has disfrutado? Eso es perversidad. Veamos otra definición. De acuerdo al sitio de internet que se llama godquestions.org, dice que una perversión es algo que se desvía de su verdadera intención o propósito. Es un cambio hacia lo peor, un uso erróneo o una aplicación para un fin equivocado. Honestidad en la iglesia. ¿Cuántos muchas veces hemos agarrado la palabra de Dios y la hemos desviado para nuestro propio beneficio? ¿Cuántos hemos agarrado la palabra de Dios y decimos, esto no me gusta, lo hago a un lado? Esto sí, aquí sí me quedo. Mira, perversidad. En base a esas dos definiciones, nuestro corazón es perverso. Ahora, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Rápidamente anota, yo te lo voy a leer. Jeremías 17:9. Es un pasaje bien interesante. Y yo lo busqué en varias versiones. La versión que usamos acá, que es la Biblia de las Américas, dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Para aquellos que tienen la versión Reina Valera del 60, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Todavía le agrega, no solo es engañoso, sino es perverso, engañoso y perverso. La Nueva Versión Internacional, que son las versiones más comunes. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y aquellos que tienen la versión Dios habla hoy, dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Interesante, ¿verdad? Y una versión más actual, dice, ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. ¡Auch! ¡Wow! Pastor, yo no soy perverso. Busca tu Biblia y lo tachas. Aquí dice. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el libro de Efesios? Mira, el pecado hace que nosotros seamos perversos. Y la perversidad puede ser un sinónimo de prevaricación. ¿Sabes lo que quiere decir prevaricación? Mira, prevaricación, lo voy a leer de la fuente del diccionario. Del diccionario Definiciones ABC, algo simple. Dice, la palabra prevaricación designa aquel delito perpetrado por los funcionarios públicos que consiste en faltar a los deberes y obligaciones inherentes a su cargo con plena conciencia de ello. ¡Wow! Te lo leo de nuevo. Prevaricación, que viene siendo un sinónimo de perversidad. La palabra prevaricación designa aquel delito perpetrado por los funcionarios públicos que consiste en faltar a los deberes y obligaciones inherentes a su cargo con plena conciencia de ello. Sé que en nuestros países no se da eso, pero eso es prevaricación. Pastor, pero yo no soy funcionario público, entonces yo estoy libre de pecado. Estoy dispuesto y listo para lanzar la primera piedra. No. ¿Sabes? Tu vida y mi vida son públicas. Dios nos ha dado un llamado. Y a través del llamado, y vivo mi llamado a través de mi testimonio, tu vida se vuelve una vida pública. Hay gente que te está observando. Están observando. ¿Qué eres? ¿Cómo actúas? ¿Cómo vives?
Hay gente que nos está observando a diario. Eso nos hace funcionarios públicos. ¿Y por qué funcionarios públicos? Porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos bajo el gobierno y la autoridad de Jesús. Entonces somos sus empleados, somos sus sirvientes, somos sus esclavos. Eso nos hace funcionarios del reino de los cielos. Nos hace funcionarios públicos. Entonces la palabra prevaricación aplica a nosotros si deliberadamente no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Estás conmigo? Pastor, pero lo que leímos en Efesios ni siquiera menciona la palabra prevaricación, pero sí nos habla de la manera en que podemos vivir nuestro llamado a través de nuestro testimonio. Dios nos ha dado una herramienta increíble para compartir las buenas nuevas del mensaje de Jesús. Y mira, la palabra de Dios manifestada a través de nuestra manera de vivir. Dios no nos ha dado esto para dar a bibliazos a la gente. Dios nos lo dio para que lo entendamos. Por eso oraba el apóstol Pablo, lo aprendíamos la semana pasada, ¿verdad? Para que se iluminen nuestros ojos del corazón, nuestro entendimiento. Y nos la da para que al ser iluminados y entenderla, la vivamos. Y nuestro testimonio sea la herramienta para vivir nuestro llamado, ser para la gloria del Señor. Ahora, ¿qué dice Santiago? Capítulo 4 y versículo 17, anótalo. Y ya vamos a llegar a Efesios. Pero es importante que tengamos claro la importancia de nuestro testimonio, la importancia de la manera en que vivimos. Santiago capítulo 4 y versículo 17 dice: a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pecado, perversidad, prevaricación, funcionario público. ¿Sabes hacer lo bueno? ¿Lo estás haciendo? Es otra historia. Si hacer lo bueno y no lo estoy haciendo, me es contado como pecado. Ahora, lo tremendo es que cuando peco, tengo a alguien que aboga por mí, a Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces puedo correr a los pies de la cruz y decirle: Señor, he pecado, perdóname. Están las consecuencias de mi pecado, pero perdóname, y el perdón está disponible. ¿Por qué es importante de nuevo? Porque vas a poder vivir tu llamado a través de tu testimonio. Ahora, ¿por qué digo esto, familia? Porque sé lo que era estar muerto. Sé lo que era estar muerto. Mira, tengo claridad de lo que era vivir muerto. Lo sé. Si vas conmigo al versículo 2, al versículo 1, perdón, del capítulo 2, la primera parte, ¿lo tienes? ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros. Esa primera frase, esa primera oración, ¿qué implica que Él nos dio vida? ¿Por qué tenía que darnos vida a nosotros? Porque estábamos muertos. Mira, el apóstol Pablo de nuevo refiriéndose a Jesús. Cada vez que vean esa palabra Él con mayúscula y hasta acentuada, está hablando de Jesús. Jesús nos dio vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Ahora, ¿qué implica estar muerto? ¿Qué implica estar muerto? No tener vida. Separado de Dios. Médicamente hablando, antes se consideraba que una persona estaba muerta cuando dejaba de respirar. Y a veces era paro respiratorio. Y podía haber sido resucitado, pero ya está muerto, ya no respira. Después de eso avanzó un poco más la ciencia y se consideró a una persona muerta cuando el corazón dejaba de latir. Últimamente, aun cuando el corazón no lata y tenga que conectarlo a una máquina que le ayude a respirar, se considera que está vivo mientras haya vida cerebral, mientras haya actividad cerebral. Cuando el cerebro muere, entonces médicamente se considera ya la persona muerta. Aun cuando está respirando, porque está conectada a una máquina. Aun cuando está viva, entre comillas, la persona está muerta. Espiritualmente es la misma historia. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Yo entiendo eso, porque yo sé lo que era estar muerto. Yo sé lo que era estar muerto, lo que era estar separado de Dios, vivo pero muerto, respirando a través como de una máquina, pero ya sin ningún movimiento cerebral, vivo pero muerto. Eso implica
Cuando yo estaba muerto. Eso es lo que implica estar muerto. Cada uno de nosotros, antes de entregarle el control de nuestra vida a Jesús. Porque mira, una cosa es creer en Jesús y otra cosa es que Él tenga el control de tu vida. Son dos cosas diferentes. Él es tu Salvador, pero tiene que ser tu Señor. Cuando es tu Señor, Él está en control de tu vida. Cuando nosotros le entregamos el control de nuestra vida a Jesús, en Él nos da vida. Nos encontrábamos muertos antes de eso. Ahora, ¿sabes? La palabra muertos que se utiliza en este pasaje, la palabra original, necros, de ahí se deriva la palabra necrosis. ¿Sabe lo que es una necrosis? No es la necropsia, una necrosis. Mira, la necrosis es la degeneración de un tejido por la muerte de sus células. La gangrena es el resultado de una necrosis. Los tejidos se van muriendo porque las células se mueren. Las células que estaban vivas mueren. Esto es producido por la acción de esa enfermedad. Las células vivas mueren y conforme van muriendo el tejido muere. Y es un proceso paulatino de esa muerte, de la necrosis. Curiosamente, la misma palabra encontramos dos veces en Lucas capítulo 9 versículo 60. Tal vez te lo sabes de memoria, donde Jesús hablándole a alguien que le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo: ven, sígueme. Solo dame tiempo, le dijo, déjame que vaya a enterrar a mis padres. ¿Se recuerdan la respuesta de Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere? Es la misma palabra necrosis que está usando ahí. Deja que los necrosis, que los necrus entierren a los necrus. Los que están en ese proceso, que están vivos pero muertos, deja que entierren a los muertos. Ese es el mismo proceso. Es lo que la Biblia nos enseña también. En Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo nos enseña que debido a la desobediencia del primer Adán, la muerte entró a nosotros. ¿Te recuerdas? En Génesis, Dios hablando con Adán, le dice: mira, de todo puedes comer menos de esto, porque el día que comas de este fruto, morirás. La palabra que usa ahí es tamut, que implica lo mismo: muerte, muerte, muerte. ¿Qué hizo Adán? Se lo comió. Y tenemos un montón de excusas, pero no vamos a entrar en eso ahorita. Pero murió. ¿Murió físicamente en el momento? No. Hubo una separación. Y todos conocemos la historia. Dios viene después. Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Había una separación. Antes de comer, antes de la desobediencia, no había esa separación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz de la tierra. Había esa comunión con Adán. Pero debido a la desobediencia, debido a la perversidad, debido a saber hacer lo bueno y no hacerlo, entró la muerte, entró la necrosis. Y mira, tengo unas fotos ahí. La primera que tenemos en la pantalla es la foto de una célula viva. ¿La alcanzas a ver? Es visto, por supuesto, desde un microscopio. Esa es una célula viva. La siguiente foto es de una célula necros o con necrosis. Una célula que ha muerto. Y en la tercera podemos ver la diferencia: la célula viva y la célula muerta. A mi vida, ¿sabes? A lo mejor la tuya no. Pero mi vida estaba irreparablemente perdida. No había nada. Cuando ya la célula pasa de estar viva a estar muerta, y ya podemos quitar la imagen, ya no hay nada que se pueda hacer. Cuando a una persona se le ha muerto una parte del tejido, ya no hay nada que se pueda hacer. Cuando a una persona se le muere y le da gangrena en una pierna, en una mano, en un dedo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cortarlo. Físicamente, humanamente hablando, no hay nada. Así estaba mi vida, totalmente muerta. Pero Jesús entra y me salva. Ahora, ¿sabes? Yo sé lo que era estar muerto. Por eso cuando Él dice: y Él os dio vida, es aquello que, wow, Él me dio vida, mi vida estaba muerta. Yo sé lo que es estar muerto. Y justificaba, ¿sabes? Justificaba mi estilo de vida de muchas maneras. Diciendo que era ateo, burlándome de Dios, poniéndole el dedo a todos aquellos que buscaban imitar a Jesús pero fallaban y se equivocaban.
Para ser como eso, sigo como estoy. Ay, no, hombre, mejor aquí estoy. Por eso es que no. Por eso es que no y por eso es que no. Lo triste del caso es que por muchas excusas que yo daba, mi vida seguía como esa célula muerta. Irreparablemente perdida, terminada. Ahora entendí con el tiempo por qué me excusaba. Porque la Biblia me enseña que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Media vez la célula está muerta, no hay manera que regrese, físicamente hablando, humanamente hablando. Ahora encontré una lista de cosas. Abre tu Biblia rapidito. En Gálatas capítulo 5, o anótalo si quieres y te lo voy leyendo. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. ¿Qué nos enseña Gálatas capítulo 5, 19 al 21? Mira, nos da todos los síntomas que se dan en una necrosis, todos los síntomas que se dan en esa célula que está muerta y que necesita ser regenerada. Y la única manera de que esa célula muerta vuelva a tener vida es un milagro. Y el único que hace ese tipo de milagros, ¿adivina quién es? Jesús. Nadie más, nada más. No hay nada más que yo pueda hacer que funcione. Lo único que puede darle vida a una célula muerta es un milagro. Es Dios mismo a través de Jesús. ¿Encontraste Gálatas 5:19? Hay una serie de síntomas de la necrosis espiritual. Por ejemplo, y aparece en pantalla: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. ¿Y qué dice lo último? Imagino el apóstol Pablo: por aquello de que se me ha olvidado algo y todo lo que se parezca a esto. Y no vamos a entrar en detalles en una por una, porque creo que todos somos lo suficientemente grandes para saber a qué se refiere cada una de ellas. Mira, ¿y sabes qué es lo tremendo? Que cuando hoy somos confrontados ante muchas de esas cosas, le cambiamos el nombre y dejamos de llamarlo pecado. Hay una cita del doctor John MacArthur que me gusta mucho. Él dijo en una ocasión, y cito: hoy en día al pecado se le llama enfermedad. Así que las personas piensan que lo que se necesita es terapia y no arrepentimiento. Ahora es más fácil echarle la culpa a alguien más. Ahora es más fácil decir: no, necesito ir a terapia, necesito ir al psicólogo, es que he sido lastimado, es que me han hecho mucho bullying, en lugar de aceptar la responsabilidad de lo que tenemos. La sociedad trata de justificar el pecado de las personas poniéndole etiquetas psicológicas, etiquetas de enfermedad. ¿Y qué hace con eso la sociedad entonces? No es tu culpa. No es culpa mía, dijo Adán. Es culpa tuya, Dios. Tú me diste una mujer, yo ni siquiera te la pedí. Yo estaba re bien aquí, poniéndole nombre a todos los animales, pasándola bien con todos las criaturas del Señor. Y a ti se te ocurrió darme una mujer, por eso es tu culpa, Señor. Y suena cómico, pero es la verdad. Eso es lo que hace la sociedad hoy en día. No es mi culpa. No es mi culpa. Y no estoy diciendo que no hay problemas y enfermedades mentales y físicas, porque sí las hay. Son reales. Pero si somos honestos, mucho de lo que vivimos hoy en día no es enfermedad. Es resultado de la carnalidad, del pecado que hay en cada uno de nosotros. Encaja en esos frutos que menciona la Biblia, en esos frutos de la carne. ¿Y sabes qué es lo tremendo aún? En la sociedad lo entiendo. Pero lo tremendo aún es que hay muchas iglesias que ahora vienen y empiezan a atribuirle muchos de los pecados al diablo. Es que el diablo me hizo hacerlo. Es que el diablo me tiene controlado. Es que el diablo me está atacando y por eso estoy haciendo lo que hago. Lo que necesitamos es arrepentirnos, aceptar nuestra responsabilidad. Deja de echarle culpas a alguien más. Si has pecado, pide perdón y arrepiéntate. Cuando tú vienes y empiezas a decir: es que el diablo me hizo hacerlo, pero estás diciendo por un lado que crees que Jesús es Rey, Señor, Todopoderoso y Soberano, estás diciéndole: Dios, eres mentiroso, tiene más poder el diablo que tú. Y tristemente eso se vive en la iglesia hoy en día. Entonces es tiempo, iglesia, que dejemos a un lado las excusas. Estás como estás porque no estás buscando al Señor. Estamos como estamos porque así nos gusta vivir. Ya nos acomodamos a vivir de esa manera y echarle la culpa a alguien más.
Es que si usted supiera cómo son mis hijos, entendería por qué exploto en rabia y en lugar de corregirlos los lastimo. Es que si usted, pastor, supiera cómo son mis papás, y podemos seguir con la lista, en lugar de aceptar nuestras propias responsabilidades. Mira, ¿por qué digo todo esto, familia? Porque estuve muerto. Y además, porque estoy consciente del pecado que me separaba de Dios. Estuve muerto y estoy consciente de mi pecado. Esto era lo que yo estaba haciendo. Este era mi estilo de vida. Esto era borracho, adúltero, peleonero, enojón, disencioso, todo lo que leímos ahí. Esa era mi vida. Estoy consciente de mi pecado. Y continúa diciendo el versículo 2, el versículo 1. Él os dio vida a vosotros que estabais, como dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿qué implica la palabra delitos? La palabra delitos implica ofensas, pecados, un paso en falso, y me llama la atención, porque la definición de esa palabra, paraptoma, que implica delitos, es prevaricación. ¿Lo ves? No hay excusa, estamos muertos en eso, en nuestros delitos y pecados. Y pecados implica fracaso. Entonces, hablar de nuestro pecado y reconocerlo no es fácil. Honestidad en la iglesia. ¿Es fácil reconocer tu pecado? Mira, si fuera fácil, todos los domingos tuviéramos gente acá al frente. Necesito oración. He pecado, quiero pedirle perdón a Dios. ¿Puede orar por mí? Si reconocer nuestra falta fuera fácil, eso pasara. Pero no es más fácil ponernos la máscara de santidad y de pureza y salir cantando aleluya. Y es tiempo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y por eso es que no es fácil reconocerlo. Por eso cuando usamos la palabra prevaricación o perverso y decimos tu corazón es perverso, posiblemente es aquello que por eso es que no nos gusta. ¿Cómo me van a decir a mí que soy perverso? ¿Cómo me van a decir a mí que soy mentiroso y engañoso? No. ¿Y a qué voy con esto también? He ahí el riesgo de confiar en tus decisiones para servir al Señor en tus emociones. Mientras es que no siento del Señor todavía, nunca lo vas a sentir si tu corazón es engañoso y mentiroso. Es que hasta que Dios no me haga sentir paz, no puedo dar el paso. ¿De veras? Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Será que Jesús estaba lleno de paz en ese momento? Imagínate si Jesús se hubiera dejado llevar por sus emociones y por lo que sentía en su corazón. Es que no siento paz en mi corazón, y mientras no tenga paz en mi corazón no puedo dar el paso. ¿De veras? Pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Recuerdas la lista anterior? ¿La podemos volver a poner? Mira, ¿por qué no tomas un minuto en esa lista? Y pones una marca, o subrayas, o le pones una palomita al lado. ¿Cuáles son las áreas en las que estás luchando en este momento? ¿Cuáles son las áreas en las que estás luchando? ¿Cuáles son las áreas en las que luchamos? Y sé honesto. Nadie te va a revisar las notas, nadie te va a decir, quiero ver qué marcaste. ¿Cuáles son esas áreas en las que estamos peleando cada día, luchando cada día, queriendo salir de ahí cada día? Mira, es importante. Es importante que seamos honestos en eso. ¿Por qué? Porque es fácil perder el rumbo. Fácilmente podemos perder el rumbo de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mi testimonio es importante. Tu testimonio es importante. Es la herramienta a través de la cual puedes cumplir tu llamado. Y es importante la honestidad en todo esto, porque es fácil perder el rumbo. Vamos a los siguientes versículos. Versículo 2 y la primera parte del versículo 3. ¿Lo tienes? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, ¿qué dice? También todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Mira, Pablo nos enumera en este verso, Pablo nos menciona en este verso aspectos principales que pueden desviar nuestra mirada de Jesús. Hay muchas cosas que pueden desviarnos de Jesús, que pueden desviarnos del rumbo fácilmente. Mira, ayer tuve la oportunidad de salir con mi familia que vino de Guatemala. Y es curioso, ya es algo que
No me gusta, pero no se lo quiero quitar. El carro, cada vez que me empiezo a pegar a la línea del centro o a salir de las líneas que marcan el carril, empieza a sonar pip, 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 y me ayuda a regresar. Y de repente, cuando me descuido, empiezo a buscar las cabras que hay en la montaña. Empieza a agarrar el carro para otro lado y empieza de nuevo el pip, 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 y tengo que regresar. Y antes era aún más molesto porque tenía la función de que empezaba a sonar y automáticamente el carro movía el timón y gracias a Dios logré quitarle esa parte. Ahora, ¿cómo deseo tener eso en mi vida para no desviarme? Ahora, y le digo, Señor, quisiera tener eso. Y el Señor me dice, lo tienes, es el Espíritu Santo de Dios. Ahora es fácil entender y ser honestos con lo que lucho para no perder el rumbo. Y aquí hay varias cosas que el apóstol Pablo nos enseña. La primera, nos enseña de este mundo. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. Y ahí usa la palabra cosmos. Cuando se refiere a la palabra cosmos, se refiere a la creación. Ahora, Pablo la usa aquí para referirse al orden mundial, a la influencia que ejerce este mundo, a la influencia que ejerce la sociedad sobre nosotros, la influencia que el diablo quiere tener en tu vida. Ahora, marca esa palabra o entiende eso. El diablo quiere, no tiene, quiere tener en tu vida. Y tristemente muchos de nosotros caemos ante el engaño del quiere y le entregamos el control. Y empezamos a hacer lo que la carne nos dice, la influencia de este mundo. ¿Cuáles son las cosas de este mundo que influyen en tu vida y te alejan, te hacen salir del rumbo? ¿Cuáles serían? Carro nuevo, casa más grande, un segundo, un tercer trabajo para tener más dinero, ropa de marca. Hay muchas cosas. Cada uno tenemos las cosas que nos quieren desviar a lo que este mundo nos enseña. Otra cosa que menciona acá es el temor. Mira, el temor a las personas. Honestidad en la iglesia. ¿Cuánto nos esforzamos o cuántos se esfuerzan por quedar bien con todos? Mira, muchos sufren de eso. Quiero quedar bien con todo el mundo. Quiero ser monedita de oro para todos. Y eso trae temor a mi vida. ¿Por qué? Porque entonces vivo atemorizado de no hacer lo que... es que no quiero hacerlo enojar a él, no quiero hacerlo enojar a ella. ¿Qué tengo que hacer para quedar bien aquí? Y empezamos a vivir en un miedo. Y Dios no quiere que vivamos de esa manera. ¿Por qué? Porque al hacerlo, empiezo a comprometer mis principios. Ahora, el antídoto para todo esto es Cristo. Mira, sufres de desviaciones de este mundo. Está tu corazón anhelando y en búsqueda y afanado por cosas materiales. Tu corazón está lleno de temor, ansiedad. Mira, el antídoto, la respuesta, la medicina es Cristo, es su palabra. ¿Por qué? Primera de Juan 4:18 nos enseña que en el amor no hay temor, sino que al contrario, el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, cuando hay temor en mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Correr a Jesús, a su perfecto amor, porque su perfecto amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor. No hay lugar para el temor en el perfecto amor de Jesús. Los afanes de esta vida, la ansiedad en esta vida. ¿Y si viene otra pandemia? ¿Qué vamos a hacer si viene otra pandemia? Ya sufrimos la de la fiebre porcina. En los últimos 10 años han habido como, 2, 3 pandemias, ¿no? ¿Y qué si el siguiente año surge otra? ¿Qué va a pasar? Pastor, ¿y si viene otra recesión, qué va a hacer? Los intereses siguen subiendo, unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo, pero ¿qué va a pasar? La economía no mejora, los sueldos no aumentan, las cosas siguen subiendo de precio. Ahora las gallinas ya, puntos suspensivos, así dice el meme, ¿no? Los huevos están carísimos. ¿Qué vamos a hacer, pastor? La ansiedad puede llegar a tu vida, el afán puede llegar a tu vida y de nuevo, el antídoto para todo eso es la palabra. ¿Tenemos control en lo que está pasando? No. ¿Tengo control en lo que va a pasar mañana? No. ¿Tengo control en lo que va a pasar en los siguientes 2 minutos, siguientes 30 segundos? No. Ahorita mismo, si Dios quiere, me hace caer muerto de un ataque, lo que sea. No tengo control del mañana. Y mientras más me afane en querer controlarlo, en querer ver cómo soluciono cosas que están fuera de mi control, más me lleno de temor, más me dejo envolver por los afanes de este mundo. ¿Cuál es el antídoto? La palabra. La palabra. Mira Filipenses 4, 6 y 7. ¿Qué nos dice?
que no estemos afanados. ¿Por qué? Por nada. No estéis afanados por nada, sino en todo, en toda necesidad, presentad al Señor vuestras necesidades con súplicas, con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios va a guardar mi corazón. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque no puedo ser un buen testimonio si mi corazón está por otro lado. ¿Cómo voy a decirle a las personas, Dios está en control? ¿Cómo puedo decirle a las personas, mira, Dios es bueno y Él está en control de todo lo que pasa, si mi corazón está lleno de temor, mi corazón está lleno de ansiedad, lleno de afán, porque ¿qué va a pasar mañana? Y si nunca me dan los papeles, pastor, ¿qué hago? El antídoto es Cristo, el antídoto es la palabra. Y por último, el diablo, el príncipe de este mundo. Mira, como cristianos, ya lo dije antes, le echamos la culpa al diablo de un montón de cosas y el diablo sentado a la orilla de la banqueta llorando, porque de todo lo culpan, de todo lo culpan, de todo lo culpan. Es fácil para nosotros echar la culpa al diablo cuando es nuestra responsabilidad. ¿Y sabes qué estás haciendo cada vez que le echas la culpa al diablo? Es que el diablo me atacó esta semana, pastor. El diablo me hizo caer en no sé qué. Mira, le estás dando más autoridad al diablo que a Dios sobre tu vida. Entonces la pregunta es, ¿quién está controlando tu vida? Y no estoy diciendo que los temores no van a venir, que la ansiedad no va a venir. Todo eso viene, es normal que venga a nuestra vida mientras estamos en este mundo. Pero para eso tengo la palabra, tengo a dónde correr, tengo en dónde refugiarme. Porque no puedo ser de buen testimonio, no puedo decirle al mundo, Dios es bueno, si yo estoy temblando por el qué dirá de la gente. Si estoy despierto porque qué va a pasar conmigo mañana. Y si esto, y si el otro, y si me enfermo, y si no. ¿Qué buen testimonio voy a hacer? Eso es lo importante. Recuerda, eres un funcionario del rey, eres un funcionario público, tu vida está expuesta, estás cumpliendo tu llamado de ser para la gloria de su gracia a través de tu testimonio, lo que la gente está viendo a través de ti. ¿Has escuchado de la tercera ley de Newton? ¿Has escuchado de esa tercera ley? También se le conoce como la ley de la acción y la reacción. Algunos de ustedes la han escuchado, pero se las voy a leer porque no me las sé de memoria. Dice la tercera ley de Newton: toda acción desencadena siempre una reacción igual y contraria. Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. La tercera ley de Newton. ¿Qué quiere decir eso? Que si resisto la tentación, ¿cuál sería la reacción? Igual y opuesta. Va a huir. Si pido, voy a recibir. Si busco, voy a encontrar. Esa ley se aplica en lo espiritual también. ¿Quieres vivir firme en el Señor? Búscale y lo vas a encontrar. Y todos estos temores van a huir. Una reacción igual en dirección opuesta, con la misma intensidad. Con la misma intensidad que busque yo al Señor, con la misma intensidad que entienda que mi testimonio es importante y busque vivir en santidad con Él y ser un testimonio público bueno, con esa misma intensidad, ¿sabes qué? Los temores van a salir en dirección opuesta. El diablo, si te está atacando, va a salir en dirección opuesta. La tentación que va a venir a mi vida va a salir en dirección opuesta, con la misma intensidad, pero en dirección opuesta. Y recuerda, iglesia, el antídoto para todo esto es la palabra. ¿Por qué es importante? Porque Cristo nos ha hecho libres. Cristo te ha hecho libres. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿O seremos, qué dice? ¿Seremos libres en parte? ¿Seremos libres un pedacito y el diablo tendrá control de otras áreas en nuestra vida? ¿Eso es lo que dice? Yo no entiendo eso en la Biblia. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni muerte, ni destrucción, ni espada, ni peligro, nada, ni ángeles, ni potestades, nada. Porque ningún arma forjada
prosperará en contra mía. ¿Por qué? Porque mayor es el que está conmigo que el que está en contra mía. ¿Por qué? Porque el Hijo me hizo verdaderamente libre. Y la segunda parte del versículo 3 dice: y éramos por naturaleza, ¿qué dice tu Biblia? Hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira, el sistema de valores controlado por Satanás en este mundo nos motivaba y nos motivó a satisfacer deseos ilícitos. ¿Sabías eso? Es que mientras más mujeres tenga, más macho soy. No, yo no hay ningún problema. Esta es mi catedral, aquellas son mis capillas. Ojalá tú nunca lo hayas dicho, pero estoy seguro que lo has oído. Y ahora con todo el movimiento de empoderamiento a la mujer, se dan cosas iguales o peores. Y que hasta ahora está saliendo a luz porque siempre se ha dado. Pecado es pecado, y el problema es el corazón del hombre, que es malvado y perverso. Éramos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. Ahora, ¿sabes qué es lo tremendo? Yo no sé si ya te diste cuenta. Abre tu Biblia. Aún si es la prestada que está acá y tienes una pluma, vea los primeros versículos, vea esos versículos y vas a encontrar. ¿Sabes qué es lo tremendo en todo esto? Que todos estos versículos, yo no sé si ya te diste cuenta, hablan ¿en qué tiempo? A ver, maestros, ¿hay maestros acá? ¿Ah? Hablan en tiempo pasado. Éramos esclavos del pecado. Éramos. Versículo 1. Ahí encuentras lo primero. Dice, os dio, y luego dice, estabais. Os dio, o sea, ya nos lo dio en Cristo. Ya tenemos vida en Cristo. En el momento que nos entregamos a Él, Él nos dio vida en Cristo. Y luego dice, estabais. ¿Qué quiere decir eso? Ya no estoy. Ayer estaba manejando, ahorita ya no estoy manejando. ¿Se imagina si yo estuviera viviendo este momento como lo que estaba haciendo ayer a esta hora? A esta hora estaba manejando. Me vería un poco ridículo, ¿no creen? Estar aquí parado frente a ustedes haciendo como que voy manejando. Estaba. Tristemente muchos cristianos siguen viviendo en el estabais. Estabais. Versículo 2. Anduvisteis. Anduvisteis. Allá anduvisteis. Ya no estás allá. Ayer andaba por allá. Y andaba con gorra, guantes, 2 chaquetas, bufanda, cubriéndome las orejas. Imagina si yo estuviera aquí parado igual como anduve ayer. Anduvisteis. Pero hoy ya no. Éramos esclavos del pecado. Vivíamos conforme ¿te das cuenta? Todo es pasado. Vivíamos. Y lo último, por último dice, éramos, versículo 3. ¿Lo ves? Éramos hijos de ira. Éramos hijos del diablo. Éramos. Os dio, estabais, anduvisteis, vivíamos. Éramos. ¿Qué es la parte, iglesia, que nos cuesta entender hoy en día? Éramos, ya no somos, ya no eres. Eres una identidad nueva, eres una criatura nueva, eres un hijo de Dios. ¿Fallamos? Sí, fallamos. Pero ya no sigamos viviendo, por favor, como arrimados. Vivamos como lo que soy. De eso trata la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Recordarte quién eres en Cristo. Esto es lo que soy en Cristo. Sí, escucho lo que el mundo dice, escucho lo que mucha gente me dice, escucho lo que la ciencia me dice. Pero como voy a usar las palabras del pastor Josué, una frase que él usa mucho: ¿con qué lupa te estás viendo? ¿A quién le estás prestando oído? ¿A lo que Cristo dice o a lo que la sociedad, el mundo, la ciencia te dice? Éramos, vivíamos, estábamos, pero ahora estamos. Y termino con esto, versículo 4. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios. Mira, siempre he soñado y he estado orando, pidiéndole a Dios que me permita hacer una serie de los peros que hay en la Biblia. Pero Dios. Hoy participábamos de la comunión o la Santa Cena. ¿Qué implica eso? Mi vida era, pero Jesús
ahora mi vida es. Si ya tuviste un encuentro con Jesús, tu vida no puede seguir siendo lo que era antes. Ya no eres lo que eras, eres algo nuevo en el Señor. Somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. ¿Lo ves? Aún en ese pasaje está hablando en tiempo presente. Está hablando de un tiempo pasado, debido al gran amor con el que nos amó. Antes de nosotros venir y rendirnos a Él, Él ya nos amaba. Él ya nos amó antes. Su amor no cambia, es el mismo hoy, va a ser el mismo mañana. Pero Él ya nos amó. ¿Con qué lupa te ves, iglesia? ¿Dónde estás viviendo? ¿En tu pasado o en tu presente? Y me puedes decir, es que la forma en que mi padre me marcó cuando yo era niño, diciéndome que yo no servía para nada. Y puedes seguir usando esa excusa tonta para seguir viviendo en el pasado. Cristo dice, eres mi hijo. Dios dice, pagué por ti con la sangre de Jesús. Es tu decisión. ¿Dónde quieres vivir? ¿En el pasado o en el presente? Ponte de pie, iglesia. Mira, Dios quiere darnos libertad. Dios quiere que vivamos en esa libertad. Dios nos ha hecho libres. Él quiere que vivas en libertad, porque para libertad hemos sido llamados. No para vivir atados, ni encadenados, ni en temores, sino para vivir plenamente la vida que Él nos ha dado. Mientras estemos acá en esta tierra, vivamos a plenitud. Disfrutemos, gocemos, seamos un buen testimonio. Seamos ese funcionario público que la gente necesita ver. Que nuestra oración hoy sea, Señor, ayúdame, renueva mi mente, renueva mi entendimiento. Que se cumpla en nosotros la oración de Pablo, que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para que entendamos cuál es la altura, la anchura, la profundidad de ese amor de Dios con el cual nos amó y nos hizo herederos, coherederos con Cristo. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo nos has dado vida. A través de Jesús nos has hecho libres, Señor. Padre, gracias porque tu palabra nos recuerda lo que somos en ti, Dios. Y esta semana, Señor, que inicia hoy, venimos ante ti para suplicarte que, como lo has hecho en el pasado, lo vuelvas a hacer. Que renueves nuestras fuerzas, que limpies nuestro entendimiento, que nos transforme, Señor, para que podamos vernos como lo que realmente somos, tus hijos, y que podamos vivir acorde a lo que somos en ti, Señor. Padre, por favor, danos la conciencia plena para venir a ti si hay pecado en nosotros, reconociendo que hay pecado en nosotros y pidiéndote perdón, Señor. Padre, buscando tu ayuda, sabiendo que tú estás ahí, Señor, dispuesto a darla. Ayúdanos esta semana, Dios, por favor, a hacer un testimonio, que podamos decir, Señor, cuán grandes cosas tú has hecho por nosotros. Señor, lo has hecho en el pasado, lo volverás a hacer, Señor, en el nombre de Jesús.